Bien, Buen todo bien. día. Buen Bienvenida. día. ¿Qué tal amaneciste? Amanecí muy bien. Amanecí nada con las cosas diarias y dije, tengo que armar cositas para llevar por las dudas porque si no me voy a quedar vacía y me entretuve y estuvo muy bueno. Así que ¡Ay, qué lindo! y diciendo, ¿qué voy a decir para no irme por las ramas? Bueno, voy a dejar que me pregunten. Quiero Está hablar bueno de que te vayas menos. por las ramas. Sí. Puedo irme por las ramas. Antes justo es el caso para que te vayas por las ramas. Y Es el programa estuve ideal. escuchando lo que hablaban también. Y estaba muy interesante eso de dónde nacemos y que si nos influye. 100%. Y en lo que yo voy a hablar, según cada escritor, lo influyó un montón porque tiene que ver con su entorno y su naturaleza. Totalmente. ¿Hablo mal? Está perfecto, está perfecto. Está prestando atención. Así que sí, nos atraviesa un montón a nivel global, porque imagínense en que todos vemos los signos zodiacales y no corresponden a nuestro hemisferio. Y si no, producimos Claro. una lectura global. Y con las plantas también. O sea, hay gente que me gusta leer mucho, que es todo raíces, porque claro, nacieron en Suiza, en Alemania, todo es raíz. Y vos lees algo acá de la cosmovisión andina o del Amazonas y todo es hoja, y todo está arriba. Y eso influye un montón en cómo se hicieron las culturas y encima nosotros qué vamos agarrando. Bueno, nos gusta la medicina china, que también tiene sectores muy frondosos y muy de raíces. Entonces combina las cosas, así que es muy interesante el tema ese. Sí, ¿pudieras resumirnos con algunas palabras lo que haces, Lía? ¿Cómo Sí. tratarías de resumir? Bien. Porque haces un montón de cosas. Sí, mira, voy a ir sacando frasquito. Lo que yo hago en realidad, miren, chum, 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 Cha, 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 cha. son Frasquitos, estos, son flores y extractos florcitas. aromáticos. Uy, Dios. Hay gente que los relaciona con los spray áuricos, está muy bien, voy sacando de rosas, lavanda, limón, pero mi objetivo era que la gente empiece a encontrar herramientas en lo cotidiano, en las plantas de la verdulería, en las de la florería, y de golpe todo lo que yo decía, bueno, pero hay gente que escribió que esto, la lavanda activa el chakra del tercer ojo. Y yo decía, ¿por qué? ¿De dónde sale esto? Y cuando empezás a arañar y ves que diferentes religiones y todo que hablaron sobre las plantas, está buenísimo y tiene mucho más sentido que te digan esto hace tal cosa. Claro. Pero ¿qué pasó? Yo lo empecé a contar y le decía a la gente, anda a la alacena, ¿qué tenés? Coriandro, tenés semillas aromáticas, tenés canela, hacete un spray. Y un spray de canela para la aromaterapia es un disipador de ira. Entonces de golpe fue como decía la gente, tenés herramientas para el bienestar cotidiano, no sé, te agarró un berrinche, te agarró un ataque de ansiedad leve, ¿no? Siempre estamos hablando de cosas que no son graves. Y se empezaron a armar diferentes herramientas, hace 4 años y medio que empecé a subir y cada vez subía más plantas y de golpe se hace un arsenal que todo el mundo dice quiero, pero quiero saber. Entonces ahí empezó la bola de decir, bueno, vamos a buscar escritores que relacionaron astros y hierbas. Y el primero fue buenísimo. Hipócrates. O sea, después vinieron muchos grandes pensadores y en el Renacimiento nació la alquimia. Y yo digo, me encanta la alquimia, pero la alquimia necesitas para hacer un preparado alquímico, capaz que vaciar una garrafa, porque llegar al polvo alquímico de la sustancia de una planta, que es sagrada o que tiene beneficios para la salud, o el exorcismo mismo, que está muy planteado en un montón de libros, que hoy por hoy sería como curarte del COVID o de alguna enfermedad. Y cuando empezás a arañar, empezás a encontrar que todo tiene una relación súper lógica, que muchos astrónomos y matemáticos escribieron de la relación de las plantas con los astros, y casualmente se relacionan con las personalidades, y después lo podés llevar al mundo hindú o ayurvédico, que dicen, bueno, si tenés un temperamento fogoso, evitá los alimentos que generen calor en tu cuerpo, que es el jengibre, la pimienta. Claro. Y si sos una persona que muy terrenal, que no tiene vuelo creativo, usa plantas de aire, que son la lavanda, la menta, y justamente también son plantas que te despejan la vía aérea. Todo empieza a tener lógica. Entonces, en definitiva, lo que soy es, enseño herramientas que la gente puede tener en la casa y le doy el plus de decirle, todo lo tenés a mano, ¿no? Porque después aparece esto de la brujería tradicional, que te piden cosas raras, raíces que no encontrás, anda a buscar un ¿Puedo búho agarrar una? virgen. Sí. Todo eso, bueno, no. Acá yo lo que tengo, por ejemplo, es lavanda, que la pueden comprar en la herboristería. Esto tiene rosas y naranja. La naranja se hace con desechos. Acá tengo varios. Y son todas herramientas que tienen diferentes funciones Huele muy rico todo.
Claro, y algunos tienen más de 1 año y medio. O sea, yo lo que les estoy trayendo, capaz que las cosas son mucho mejor cuando las hace uno y las disfruta. Imagino. Y tienen ese momento, ¿no? Por ejemplo, acá está el laurel. Vos que te gusta quemar A mí laurel. me gusta el laurel, sí. Si no, un día no querés quemar porque estás con ganas de no respirar humo, esta herramienta tiene los mismos principios del laurel. Simbólicos, aromáticos, te lleva a esos lugares. Pero si vos querés raspar un poco más, la aromaterapia dice, no, esto tiene principios activos. Esto que estás respirando entra a tu cerebro, a tus emociones, a tu sistema límbico. Lo que es eucalipto te limpia las fosas nasales, evita las congestiones. Entonces empezás a hilar y decís, bueno, tiro el spray para la prosperidad, pero al mismo tiempo limpio mis espacios, al mismo tiempo lo respiro y me hace bien. Y son herramientas instantáneas, no son desodorantes de ambiente, no son desodorantes textiles. No pasa por ese lado porque, acá viene la parte linda, es una herramienta bastante mística, bastante esotérica. Entonces, un libro me despertó del Renacimiento que se llama Botánica Oculta, y cuando querés ir lejos terminás cayendo a los años 70, el boom de la New Age de la aromaterapia, aceites esenciales, y esto es lo mismo, es la misma herramienta que los aceites esenciales, con la diferencia que tiene coloración y, bueno, lo podés hacer vos, que eso es lo mejor de todo. Y lo que más a la gente le gusta es que el propósito sea relacionado a los astros, porque lo pueden relacionar, por ejemplo, a su carta natal. 100%. O sea, si vos decís, tengo una carta natal con exceso de mercurio, que es la comunicación, donde estamos acá, bueno, acá van a ir todas las plantas que están relacionadas a mercurio y al elemento aire, porque es esto, ¿no? Y si nosotros traeríamos en un lugar donde se trabaja, qué sé yo, de biodecodificación, tuvieron una chica hace poco, o algo de constelaciones familiares, que esto es muy tierra, utilizas plantas del elemento tierra. Entonces generas una armonía que es aromática, es sensorial, y encima para el que cree que las plantas tienen un ánima, lo puedes llevar también desde ese plano. Hermoso. Por ejemplo, Me encantó. el anís estrellado, que es un aroma increíble. Por ejemplo, si lo haces al agua, te lo tiras a la cara y es como un botox, porque relaja los músculos Dame faciales. todo el anís, dame todo. Dame 4 frascos. Dame la totalidad del anís. Me llevo 10. Entonces eso va para todos lados. O sea, todo lo que estoy mostrando acá funciona como spray aromático, pero podés hacerte un ungüento, que es lo Claro. mismo con aceites vegetales y la planta, y frotarte para el bienestar o para activar la circulación o para conectarlo a la intuición. La clarividencia está muy metida con estas herramientas, entonces si alguien está sensible a ese plano, puede utilizar esto como medios. Por eso le interesa mucho a la gente que ya está metida en el palo también holístico. Entiendo. O sea, los reikistas tienen formulaciones que pueden servir para un paciente en especial. Y después puedes entrar al mundo de las plantas brujas. Yo le he hecho entrevistas a gente de Madrid, a Neus, que trabaja con mandrágora, la famosa de Harry Potter. Claro. Que es una planta que decían en el medioevo, cuando se cosechaba, gritaba. Y hay toda una explicación y todo eso está y es mágico y existe. Y son plantas alucinógenas, o sea, se usan para cosas que no pueden irse para otro lado, pero en la mínima dosis se puede usar para sanar 100%. enfermedades 100%. Avanzadas. Es como un paliativo con estas plantas maestras. Siempre tuve una duda con respecto a los olores y por qué, por ejemplo, ¿no? Vamos a tirar cualquier cosa. Si algo olía a palta, significaba que me cura el brazo de derecho, por alguna forma decirlo. Justo dijiste palta y digo, wow. ¿Cuál es la relación entre algo que existe siempre es porque ayuda al efecto, por ejemplo, que dijiste sobre algo que tiene que ver con el estar más elevado, el soltar un poco la tierra, que tenga esa conexión con lo que me ayuda a abrir las vías respiratorias? Digo, siempre lo que es del aroma se relaciona con lo que hace bien en el cuerpo, o la relación viene por un lado más, como decías. Tenés dos ramas. Okay. Puede ser simbólico, porque si una planta tiene mercurio, qué sé yo, que es Géminis, que responde a los brazos, como decías vos recién, bueno, todas las plantas que tengan observaciones geminianas van a servir simbólicamente para las extensiones, que también justamente muchas veces son plantas de aire y plantas que tienen que ver con una cuestión aérea de agarrar, de la creatividad, las manualidades. Eso es todo simbólico. Pero si vamos a plantas como la canela disipante de ira, sí, trabaja sobre el sistema límbico y te ayuda a disipar un momento efusivo, así que negativo. Experiencia, mi prima tiene un negocio de ropa, le regalé el de canela y decía que en temporada, volviendo en el auto, se tiraba y llegaba a la casa hecho una seda. Usó eso de herramienta aromática y funcionó con un fin
fitomedicina, o sea, la canela trabajó sobre su cuerpo. Después tenés los que despejan vías respiratorias, la menta, el eucalipto, todos esos es por eso. Claro. El tomillo, hay algunos que disuelven las cuestiones flemáticas, que también para el medioevo todo lo flemático tenía que ver con un tipo de temperamento. Que la ayurveda tiene eso, ¿no? Si sos mucha agua tenés en el cuerpo, sos una persona muy emocional, tenés que ir por las plantas astringentes. Eso sería visto de una manera ayurvédica. ¿Cuáles Pero serían unas plantas astringentes? la canela es una. Ok. Ay, sí. Después de las que disuelven la flema tenés hasta el tomillo. El tomillo uno lo reconoce solamente como una especie de la cocina y es una de las plantas más poderosas que hay Mira. desde la época de los griegos, porque estimula la glándula del timo, que es una glándula que muchos la asocian con el yo, con una cuestión de plantarse ante el mundo. Los romanos se bañaban en tomillo para inflar esta glándula y salir a la batalla. Y el tomillo muere después de la adolescencia, en el sentido que se recubre de grasas y el tomillo lo puede estimular toda la vida. Ahora, la estimulación es directa, es relativo, porque no trabaja sobre la glándula, trabaja sobre todo lo alrededor. Y sobre nosotros, porque la sensación de bienestar te pueda valentonar. A mí el laurel me ha ayudado a salir de mi casa, como decir, acá voy. Ok. Es el laurel. Me voy a ¿Para qué pelear se con los ponían romanos. el Claro, laurel? voy a pelear con el Sean romano de la eternos esquina. los laureles, o sea, y el laurel simbólicamente es muy poderoso. Y volviendo al tomillo, o sea, ancestralmente pasó de generación a generación el tomillo como planta de la valentía, hasta el punto que en los años 80 un tipo investigó la glándula del timo y dijo, hay relación entre la estimulación de la planta que antes no sabían por qué, pero los tipos decían, y timo en italiano es tomillo y timo es la glándula del timo. O sea, la ciencia sigue usando elementos mágicos. Claro. ¿Sí? O sea, Hipócrates decía, un buen médico tiene que saber de astros. Y tenemos el juramento hipocrático. Mira qué loco. Claro. O sea, lo que pasa es que nosotros en lo cotidiano necesitamos que todo sea extremadamente racional. ¿Viste? Igual existe lo No, racional. está bien. En los años 70, un tipo de la CIA, que era el que inventó la máquina de la verdad, descubre que las plantas hablan telepáticamente con nosotros y nosotros podemos hablar telepáticamente con ella. Lo descubrió un agente de la CIA. Lo que pasa es que el tipo no trascendió con eso, trascendió con su máquina de la mentira, la famosa Sí, sí, de sí, la la- agujita. Sí, sí, sí. Y el tipo de casualidad dijo, che, le voy a poner esto a una planta, tenía el palo de Brasil, a ver qué siente, qué pasa si enchufó la agujita. No pasaba nada. El tipo piensa por dentro, me parece que la voy a quemar. En el momento que lo piensa, la planta se altera, mucho más que en el momento que la quemó. O sea que la planta vio más la intención de su mano y su aura negativa que la acción en sí misma. Por eso, ojo ahora, cuando piensan, mucha gente me lo ha dicho en un video diciéndome, es verdad, le dije al limonero, te voy a sacar de acá porque no me da fruto y a la semana tirar pimpollos. Claro. Y lo dijiste en serio. Le dijiste, ay, qué lindo arbolito. No, por dentro dijiste, te voy a sacar, no te banco más, ya veo lo que voy a plantar ahí. Claro. Y la gente me lo dice, sí, es así, pasa eso. Qué lindo. Porque eso habla de la conexión con todo lo que es la tierra realmente, ¿no? Algo que los pueblos originarios dicen. Vos sabés que hace muchos años a mí me gusta mucho el ceibo. En la casa de mi abuela había uno que era mediano, ¿no? Un árbol mediano, y lo sacaron. Y yo le dije, déjame una rama porque a mí me gusta. Lo puse en agua, se secaba, se secaba, se secaba. De hecho, se secó. Lo seguí dejando en agua y lo planté. Y le dije, vas a crecer. Hoy el árbol tiene 10 metros. Excelente, No puedo te creer. pasó. Sí. Tenemos acá una prueba. Sí. No lo puedo creer. Sí, en Porque serio. dentro tuyo realmente lo creíste. Eso es lo que Baker llega a Y- decir. Y es lo que la prohibí, no me vibración. tocan el árbol. Lo tengo puesto en la puerta de mi casa, en la esquina. Ahora yo te digo una Increíble. cosa, cuando haces un preparado vos, no vas y compras a la tienda esotérica un spray para la protección. Lo haces vos con las plantas encima que cosechaste, porque podés ir a encontrar un laurel en la calle, un romero. Esa energía pasa también acá. Por eso a mí me gustan los preparados trabajarlos con agua. Porque el agua se puede intencionar. El agua se sabe que tiene memoria, lo ha investigado Alemania un montón. Decir la palabra amor, congelar el agua y que tenga una forma hermosa, decir la palabra odio y que se vean púas y cosas fragmentadas. Llego a mi casa y voy a hacer eso. Agua Literal. solarizada. Amor, amor, agua amor, 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 lunar. amor. Entonces, yo digo, hay 1000 maneras de jugar con esto. Esto es una alquimia casera
porque no entro en la espagiria, que es un método clásico donde ya les decía, trabajas con azufre, plomo, cosas que ya no se trabajan. Son simbólicas también, no significa que llegás a la piedra filosofal, es una manera de decir llegás al máximo conocimiento. A mí lo que me gusta de la alquimia es que trabajas con la putrefacción, que es algo que se trabaja en los vinagres, y esto, conectar y decir todos estos procesos que pasan y yo los observo y se aprende un montón de la observación. Por eso incentivo este esoterismo a los hogares, quemar, como vos me habías contado, el café, trabajar con productos de desecho. Yo, por ejemplo, todo lo que hago con cítricos es desechos, es un macerado de la fruta. Y esto se termina convirtiendo en una herramienta que me ha escrito gente con hijos con TDA, que lo usan para que salgan al colegio, para que eviten los miedos a salir a la calle. Trabajé con jóvenes con discapacidad intelectual y vi cómo se relacionan con las plantas que más tienen que ver con ellos. Yo llevaba todo tipo de hierbas aromáticas, ellos repelían el romero, que es un gran estimulante cognitivo que ayuda, o sea que si estás muy abrumado te abruma más, iban hacia la lavanda. O hacia la menta, que son mercuriales, que son de aire, que les genera a ellos, que les disipa. Y yo decía, bueno, ellos no, yo les hablaba de planetas, me miraban, no les importaba, querían armarlos a humo, porque decía, esta piba, ¿quién soy? No me interesa. Porque una cosa es ir a un lugar donde la gente te va a escuchar. Otra cosa es que ir a un lugar y decir, bueno, les voy a contar de esto. Y ver cómo ellos preferían y hablar con las madres y decir, sí, yo me hago el spray de lavanda porque mi hijo tiene autismo y en el auto está súper tranquilo. Y no ¿La lavanda es para calmar? Sí, la lavanda es un gran calmante, trabaja sobre el sistema nervioso central y eso entra por las fosas nasales, ni hablar si te la tomás. Yo también hago tinturas madres, que es un procedimiento mucho más respetuoso porque eso se ingiere. No hablo mucho en mis redes de todo lo que es ingerir porque a veces la gente confunde medidas con las diferencias de países y todo y pueden tomar cosas que los puede arruinar el riñón, o el hígado, no es medio joda. Pero todo lo que es aromático, todo lo que es ahumos, todo lo que es hacer con las hierbas, pero puedes hacer infinitas cosas. Puedes hacer amuletos. Los amuletos son re importantes. ¿Cómo es la forma en que se usan, digamos? Es como un spray áurico. Yo siempre lo que recomiendo es así, es en el momento. Por ejemplo, la ruda, que yo lo traje, la ruda a mí me gusta beberla en la mano, o el ciprés, que es un aroma súper rico, que es para los duelos, por ejemplo. Los puedes usar poniéndotelos en la nuca, se trabaja sobre el plexo solar, puedes trabajar sobre el tercer ojo. Todo esto trabaja, por ejemplo, con todos los chakras, puede ser de manera local o de consumo, pero después está el chakra corona, que es el único que no está encarnado, que está acá arriba, y ese se trabaja con quema, y ahí las mismas hierbas las llevas al fuego. Los mismos restos que filtraste los podés llevar al fuego, si querés hacer un trabajo integral con vos. Bueno, quiero equilibrar mis chakras y estas hierbas que elegí, las uso de esta manera y sus restos los termino quemando, terminaste de hacer todo el paso hasta el chakra corona. Por eso te digo, lo podés llevar a la religión y filosofía que quieras. Las plantas están en la Biblia, están en el Corán un montón, el Corán tiene un montón de recetas alucinantes. Las plantas están en el taoísmo, en la medicina china, en la medicina hindú, o sea... Sí. Y sí, es que también hace parte de nosotros porque parte habitamos de con nosotros. ellas. Yo te quería hacer, Lía, una consulta porque me he dado cuenta que hay muchas personas que tienen como hiperfijaciones con ciertos aromas y tiene sentido de que se atraigan por ese aroma. Sí, o son todo lo contrario y los complementa. Por ejemplo, una persona súper fuego, capaz que le gustan aromas de agua, como puede ser el eucalipto o el jazmín. Ay, justo te iba a preguntar Y por el son gente jazmín. de fuego, no necesita un jengibre, no necesita una canela, un romero que es puro fuego. Eso puede ser intuitivo. Después hay aromas que no gustan y después nos aliamos, como la ruda. La ruda a veces el alcohol, yo lo tengo acá, lo traje, me parece el de ruda, no, lo tengo en la cartera. Es un aroma que capaz que hasta te descompone, si te lo pones localmente te hace bajar mucho, pero es un alcohol, es una planta de descarga. Es una planta que trabaja te baja, te lleva hasta el centro de la tierra. Los que practican más la brujería tradicional hablan de esto, de este concepto de llevarte hacia abajo. Y la ruda tiene como esa cosa que es tipo la ruda macho y la ruda hembra. Exactamente, en realidad la ruda es hermafrodita, pero se le dice macho a una clase de ruda que tiene una hoja muy grande y es muy olorosa. Nosotros acá tenemos más la ruda hembra, que tiene una hoja más chiquita, que la tenés que frotar un poco más. Lo que es la tradición guaraní con la caña con ruda, se habla mucho de la macho, porque en realidad es la que crece, o sea, hoja más grande, lugar más tropical.
Y nos estamos yendo para el norte y estamos yéndonos para Misiones y para toda esa zona donde los guaraníes pisaban fuerte y los franciscanos que venían a evangelizar les enseñaron a hacer caña. ¿Quién trajo la ruda acá a América? La trajo Magallanes, Colón, uno de esos. Pero nuestros nativos la usaban tan bien que se llevaron información de acá a Europa para hacer la farmacopea europea, sacado de nuestros pueblos nativos. Porque la conexión con esta planta era muy fuerte, o sea, ellos sabían hacer cataplasmas, no sabían hacer tinturas madres, pero la combinación de lo que traían los colonizadores, que era el proceso de la caña para hacer aguardiente, lo fusionaron y terminó haciéndose un producto chamánico. Eso es una tradición de choque de culturas. La caña con ruda, no, alguien dice, ay, ancestral, no, es un choque de culturas. Hubo invasiones, colonizadores que enseñaron la parte A y ellos aportaron la parte B. Y nosotros somos criollos, lo hablo yo como argentina, somos criollos, somos esa mezcla de culturas que me atraviesa y me encanta. Por eso a mí a veces me pasa, me dicen, no, pero la verdad la caña con ruda se hace en Paraguay. Buenísima. Su caña con ruda, que encima se hace con azúcar, se le pone limón. Excelente, es tu tradición, inviolable, o sea, es así. Total. Pero la tradición mutó. Hay provincias que tienen 3 tradiciones diferentes con el mismo procedimiento de la caña con ruda. Ahí está Hay mucha gente que lo consume en té. En té la ruda, es La antiparasitaria, ruda, controla la presión arterial, lo que hay que tener cuidado que es tóxica. O sea, si vos entras al Museo de Farmacobotánica, está en la vitrina de las plantas peligrosas. Sin embargo, anda a decirle a una mujer en Corrientes que no le dé a su nieto ruda para los parásitos. Te dicen, Claro. salí de acá, porque sabe usarla. Claro. El problema es cuando nos despegamos de los conocimientos bien traídos, ¿no? Una cholita, una abuelita que te viene y te cuenta cómo tenés que tomarte esa taza de té, sabe cómo tiene que usarla. El problema es levantar en YouTube o en Instagram un video que dice la ruda para los parásitos, me tomo 5 tazas porque pienso que tengo parásitos y podés terminar hasta con el riñón arruinado. Claro. Y ni hablar que también es una planta que frena embarazos, todo, o sea, no es joda. Claro. El tema es que se pierda la comunicación realmente en la vía oral con sabienda y por eso se ponen peligrosas las plantas. Si hubiésemos dejado que la cosa siga su curso, también las modas cambian, yo entiendo, ¿no? No es que nadie... Hay mucha gente que... Ay, cuando vivía en Corrientes con mi abuela, ella me decía, pero me olvidé todo ahora que vine a la ciudad a estudiar, lo reescuché eso. Trabajé en una universidad que había enfermería y es lo que más se escuchaba. Hay una planta que es muy conocida, que tiene una flor que es como una campana, que el floripondio, Sí. que es como un alucinógeno. Y vos sabés que yo No no, lo tomes. sabía. Esa celestita y blanca es. No lo tomen. Hay blanca, Hay blanca, celeste, hay rosa, lila. celeste, amarilla, sí. Y nosotros, por ejemplo, yo la tuve toda la vida en mi casa, porque, o sea, tipo, cuando crece es hermosa, es Sí, como sí, una sí. campana que crece. Ahí está la ahí foto no de la están Floripondio. mostrando. Ajá. Sí, sí, ahí está. y la Y encima Es una belleza. son reconocidas. Sí, son están en grandes. muchos Linda está lados. en el En todos botánico. lados. Si quieren ver el floripondio más lindo de Buenos Aires, vayan al botánico, que lo tienen uno gigante. Y vos sabés que Increíble. nosotros tuvimos toda la vida en el patio de mi casa gigante, el floripondio, y no sabíamos, nunca supimos que era un alucinógeno. En la mayoría de Pero las heavy. plantas Hasta que ornamentales nos bellas son enteramos. tóxicas. Y ahí Sí, también sí, habla sí. de cómo es la naturaleza. Sí. No Por todo... eso eran las plantas que estaban relacionadas con el inframundo, porque mirá cómo te engatuso, cómo te embellezco, o sea, venís a mí, en general tienen sabores dulces, y después tomás. Literalmente. Venga. Tengo Bueno, hablando de eso, experiencias de alguien que se tomó un té de hasta floripondio y le costó volver. Claro. Realmente. Sí. ¿Qué he traído por por ejemplo, esto es un ajenjo, ¿no? Está medio machacado porque lo coseché ayer. Huele espectacular. No, pero, bueno, el ajenjo se hace el licor la absenta de este. sí. Que ajenjo dulce. Que en su momento estuvo prohibido e Desde ilegalizado. 1915 hasta 1988 prohibido en toda Europa el Así es. ajenjo, pero el ajenjo inspiró a los mejores, a Baudelaire, a todos. Ay, ¿por me qué hizo acordar prohibido? a Tienen que María. tomar ajenjo. Porque el Tienen que ajenjo tiene probar un el principio ¿Por qué? ¿Qué tiene? psicoactivo, alucinógeno, Sí. cuando está en extracto. Y el absenta es un licor que es un extracto porque está en alcohol, pero esta pobre planta que se toma mucho para los parásitos, para las digestiones fuertes, la consumimos, yo voy a la arboristería y la consigo, Sí. fue prohibida
En realidad la prohíben con la excusa de que un señor había matado a toda su familia después de Sí, tomar sí. absenta. Pero Como la siempre. realidad es que se estaba iluminando mucho las artes por tomar en exceso absenta y estaba empezando a aparecer el realismo en la literatura, empezaron en Inglaterra, en Francia estaban los escritores malditos. Ellos veían más allá del romanticismo y para ellos la gilada que se venía escribiendo. Y esta planta es la culpable. Y sin embargo es una planta que vos vas al interior del país y a las abuelitas les encanta. Sí. Toda esa historia que trae el ajenjo. Bueno, y el ajenjo, por ejemplo, tiene 2 regencias. Está regido por Marte y por Júpiter. Y mucha gente me dice, ¿por qué puede estar regido por 2? Son diferentes observaciones. Nicolás Culpeper, un astrónomo del 1700, dijo... Es de Júpiter, porque es expansiva, da prosperidad. Echas a humo, es para la prosperidad, colgada en tu casa, es de prosperidad. Y Paracelso dijo, no, es de Marte, porque tiene principios alucinógenos, te puede llevar al delirio. Y cuando yo la veo y veo que se convierte en una planta de prosperidad, porque inspiró a artistas y al mismo tiempo los llevó al delirio, eso es cuando hablamos de las birregencias. 2 observadores que vivieron con 300 años de diferencia observaron en esta planta algo que escribió la historia en el 1800. Increíble. Qué lindo. O sea, 300 años después se convierte en noticia y es prohibida por lo mismo que los astroherbolarios decían, a mí me suena que esta planta te puede llevar o a la locura y a lo negativo o a lo expansivo. Literal lo que sucedió en la historia con el ajenjo. Así hay muchas. Yo me encargo de investigar este tipo de boludeces. Una vez Podemos hablar así hasta pasado mañana, o sea. Una vez tuve una Nosotros te experiencia ajá, en la ajá. que fui a catar unos vinos y justo había alguien que estaba haciendo absenta. Y había alguien que ahí me dio una foto a control y veo tipo el tubo gigante en el que estaba destilando la absenta. El chabón tenía un libro y me contó acerca de la historia del ajenjo y cómo se decía que se comunicaban las hadas y que era en un momento... Exactamente, de las Mira, hadas. ahí pueden ver cómo estábamos destilando en la parte de allá. Hermoso, sí. ¿Podemos hacer un poquito de zoom? muy rico, muy, Claro, muy, en muy este rico. caso esta absenta está hecha en el nivel más puro, que Sí. es destilado, porque Sí, si no sí. vos lo puedes hacer macerado, que es un extracto, y la sumergís en alcohol. Y el de la derecha, perdón, ahí teníamos el libro del Hermoso. ajenjo. Ay, Y abrí el libro y mientras lo tomaba, el chabón me explicaba de por qué en su momento había sido ilegal, que era un portal para las hadas y se creó que era todo psicodélico y en verdad tenía otro tipo de usos. Me parece que hoy que en día se vuelve a usar el ajenjo o la absenta, me parece re lindo porque cada uno puede manejar los niveles. Y no siento volviendo que al sincretismo, ¿sabes por qué Sí. se lo relacionó con las hadas? Porque había un australiano que se volvió loco con la receta de la absenta, le gustó mucho, la descubrió en Inglaterra y el tipo la llevó a su cultura, que ellos tienen muy fuerte con las hadas y los duendes. Las hadas y los duendes son los elementales de la tierra, o sea, Paracelso hablaba de las plantas del aire y en realidad es el hada aire. O sea, las hadas corresponden a los elementos, uno de los elementos es el éter también, los 5 elementos, y el tipo lleva la historia del ajenjo al mundo de las hadas y hay libros que son el hada con el absenta, es alucinante. Sí. Pero como alguien con pasión traslada, esto es posmodernidad pura, ¿no? Es construir sobre las ruinas de lo que va quedando. Yo cuando leo libros de Agripa en mi canal de TikTok, Agripa era un mago del 1300, y es muy delirante lo que escribe, pero el tipo era médico, y el tipo era astrónomo, y el tipo observó cosas que en el momento nadie observaba. O mismo Paracelso escribió, justo murió cuando se estaba por el boom del microscopio, pero ellos ya sabían que como es arriba es abajo, las estrellas son las células, y todas las relaciones que hacían del mundo microscópico lo relacionaban a lo macroscópico. Obvio, después vino el microscopio y abolió todas estas teorías de que, bueno, la verdad que no, vos no tenés Mercurio en tu mente o Saturno en tu corazón. Bueno, volvamos un poco a eso, porque en definitiva todo va virando a que lo que yo justifico y creo desde el razonamiento me puede ayudar como una herramienta de acompañamiento. No te estoy diciendo que, no sé, que el día de mañana abandones tu familia por una planta, pero si Claro. vos todos los días... Pero no pienses. Mañana mismo. Pero lo pensamos. Igual hay gente que me dice que la van a echar de la casa de tantos frascos que ya tiene. Abandono todo por el orégano. ¿Qué onda con el orégano? El orégano es lo más.
¿Viste? Es re piola el orégano. El orégano Es es lo re más, piola y el desde el orégano. mundo medicinal está bastante baneado porque creo que le hace competencia a muchos medicamentos. Ahí va. Igual yo no soy conspirativa en eso de pensar el mundo farmaco. Un poquito. Un poquito, pero Igual hay que porque hay pensar gente también que lo como ejerce los desde sist- lo la verdad entre los deshonesto. sistemas, o sea, así Sí. como también, o sea, no podemos como regirnos de una verdad absoluta de que la verdad absoluta es la farmacología ahora industrial Se y que el complementan. resto no sirve nada, Se es un complementa. complemento. Si vos no le podés decir a un paciente oncológico que después de todo lo que hace dentro del mundo de la ciencia, como hacerse la quimio, que esto, que el otro, cuando llega a su casa no conecte con esto y lo haga sentir bien. No se lo podés negar. Entonces, loco, Claro. complementense. Sí, ¿Sí? perfecto. Entonces, total. como diciendo, y yo no hablo de enfermedades graves, todo porque sé que la gente se ilusiona un montón, yo siempre hablo de herramienta. Es como vos, la gente flashea, hacemos el agua florida, yo recibo 20 mensajes por día de aguante el agua florida, qué bueno. 100%. Y es una mezcla, no tiene que ver con la destilada, es una mezcla que se hace con yuyos adentro. Ujú. Y ese momento que la persona se pierde en el preparado, que es muy sensorial, ¿eh? Cuando vos estás haciendo preparados, los aromas están muy presentes, el tacto está muy presente, la lavanda te deja toda una sensación en la piel, o sea, todo está, los baños es lo más, bueno, yo entré mucho por el mundo de los baños también, al mundo de las hierbas, lo tenía que hacer por terapia y me daba cuenta cuando me bañaba con laurel me sentía de una manera, cuando me bañaba con romero Me encantan los sentía de baños otra. a mí. Me encantan. Y si no Y podés- conecta como mucho todos los sentidos, o sea, como desde el tacto a también, yo siento que ver el agua cómo vibra según tu cuerpo también relaciona con tu vista. El agua con es el tu- elemento, con tu olor. para los alquimistas es la obra primera, y lo primero que para los católicos fue lo que se creó. Entonces, el agua Claro. es muy poderosa. Total. Por eso yo siempre en mis preparados digo, trabajen con agua de luna, trabajen con agua solar, trabajen con esa agua no recién salida de la canilla. Pónganla al lado un disco que les gusta, así sea un disco de Ozzy, no me importa, o sea, va a tener esa vibración, ese elemento fuego lo va a tener con el disco de death metal que le pusiste. Sí, recontra. O sea, no, Aguante acá Ozzy. nadie habla de que tiene que ser todo Aparte a mí no me va mucho el porque Claro, después claro. yo soy muy, o sea, mis videos, cuando hago videos largos, que me pongo a hablar de lo que me gusta y todo, en realidad hay una fascinación muy de piba que se fascina, ¿no? Que trata de 100%. encontrar una iluminación. Bueno, estudié fitomedicina aplicada a la piel porque soy paciente de una dermatitis tópica. Y haciendo baños decía, che, pero está re bueno estos baños. Y así descubrí lo del tomillo. Los baños de tomillo son una masa y después descubrí que los romanos se bañaban en tomillo antes de ir a las batallas para estimular una glándula que tiene que ver con el yo, con la valentía. Y vos decís, con razón. O sea, entré por atrás, ¿viste? Como, primero me funcionó y después dije, era por esto que me funcionaba. Esto tiene un Qué loco, sentido. Claro, y es mucho mejor. Y después lo que la gente me escribe, la gente te termina de reafirmar todo. Sí, yo lo hice y es verdad, me pasa lo mismo. Y ahí se dice, esto está buenísimo. Claro. El orégano nos quedamos. Sí, y te quiero hacer una pregunta antes de volver. ¿Qué nos recomendarías a cada uno si quisiéramos cada uno mejorar algo o para ayudarnos?